Buenas noches a todos. Me alegra poderme comunicar de nuevo con ustedes, aunque sea de forma breve. Quiero referirme como tema fundamental. Considero la palabra fundamental en el sentido de lo perentorio, lo radical, lo esencial, porque uno de los grandes problemas en cualquier ámbito de discusión es la dispersión. Y en la dispersión prácticamente no se sabe de qué se está hablando. Siempre hay una gran cantidad de ideas sin articulación, un rompecabezas que jamás se va a hablar, de forma muchas veces inconsciente y muchas veces, más grave, de forma consciente. Quiero tocar de nuevo el tema del fundamento y referirlo a aspectos fundamentales como la familia, la política, por mencionar un par de ellas. ¿Cómo afecta el fundamento? Teniendo la definición previa que ha acuñado, que es el origen, el principio, la esencia, el trasfondo, la zona de trascendencia por donde se debe de hilvanar cualquier pensamiento que surja en el plano de lo físico, que sabemos que lo físico está imbricado siempre en la parte humana, que tiene su zona de misterio, y ahí está anclado lo sobrenatural. Muchos teólogos hablaban de que la definición de ser humano es una realidad sobrenatural. Nada más parecido quizás al amalgamiento de lo metafísico y de lo físico, que no es más que una interpretación muy a propósito al tema del fundamento. Porque entre lo físico y lo metafísico, que es igual entre lo trascendental y lo real, existe un hilo conductor, no un rechazo, porque partir del rescate de lo trascendental en el plano de lo físico y de la historia espacio-temporal es parte esencial para la construcción de una sociedad que se aleje del apocalipsis. Cuando hablo del apocalipsis hablo del caos, de la destrucción, aunque algunos teólogos hablan que es inevitable eso, porque el empoderamiento del mal y el empoderamiento de todo aquello que nos aleja de nuestra realización como humanos no va más que a despertar las fuerzas atávicas que son inconmensurables en proporción a la capacidad de hacer el bien, pero en su sentido opuesto y radical. En otras palabras, cuando atendemos la raíz de la sociedad, de la célula, nos vamos a la familia. Vemos cómo últimamente se está ejerciendo una destrucción hacia la familia. Pero la familia no solo se trata de desintegrarla, padre, madre, hijos, desintegrados por distintas actividades que les inhiben, ¿verdad?, de poder tener relaciones normales, la falta de tiempo, etcétera. Pero ahora se da un fenómeno todavía más funesto, y es cuando la identidad de género dentro de la familia se ve alterada. Ya no podemos distinguir quién es el padre o quién es la madre. Una tergiversación semejante lo que va a provocar es un caos terrorífico en los hijos, los cuales no van a saber cuál es su rumbo más profundo en cuanto a sus tendencias biológicas, las cuales están definidas genéticamente, pero que podrían ser modificadas bajo ciertas circunstancias por el ambiente externo. ¿A qué nos quiere llevar esto? Bueno, si estamos hablando de la pérdida del fundamento, pues la pérdida del fundamento se va a dar a la radicalización de todo aquello que rompe el fundamento. Y uno de estos temas es precisamente el confundir las diferencias con las complementariedades. Podemos distinguir la diferencia entre un hombre y una mujer, pero no somos capaces de hablar de las complementariedades, porque eso escapa, ¿verdad?, al proyecto de tergiversación y el proyecto, pues, de destrucción de la familia. Pues hay que hablar de las contradicciones, ¿verdad?, de las luchas de poder, del difícil acceso, la mala retribución económica y todo lo negativo. Pero de lo positivo vamos a hablar cero o nada. Este es un proyecto, no es simplemente una descripción a secas, sino que es un proyecto.
Asimismo, vemos enfrentados a padres e hijos y cuál es el resultado de semejante acción. Bueno, no va a existir un referente de tradición para el hijo se va a criar en el caos, si acaso va a tener sus gurús dentro de sus aparatos, los cuales tendrán sus software o sus programas cocinados por otros jóvenes igualmente desorientados, los cuales no tienen un asidero familiar, mucho menos un orden trascendental referente, y están prácticamente en fase de aniquilamiento, y para eso pues son soldados muy eficaces porque están contando con el aval de la ratificación del discurso oficial. Bueno, hemos llegado a creer que todo lo escrito, que todo lo puesto en los aparatos tiene un carácter casi sagrado en tal situación. Cuando alguien lee un artículo referente a un tema semejante, pues simplemente va a dar el asentimiento y le va a conceder mayor poder de convencimiento que a la capacidad de sus padres de poderse defender y defender a su familia. Tal es así la situación. No podemos encontrar, además, si estamos combatiendo el fundamento, como hemos dicho anteriormente, el fundamento del fundamento no se puede encontrar en el orden natural, sino que lo vamos a encontrar en el orden metafísico trascendental. Estamos hablando de las escalas del ser hasta el ser absoluto, que Dios, lo que los griegos llamaban el motor inmóvil, pero que es el que se autodetermina, el que está más allá del tiempo, está en la zona de la eternidad, es la fuente de donde emana la verdad absoluta y los modelos a seguir en los planos jurídicos, políticos, económicos, familiares, etc. De otra manera, caemos en un relativismo, pues más que todo lastrado por el espíritu científico técnico, el cual sí se puede dar el lujo de cambiar. Por ejemplo, que la teoría de la relatividad puede ser modificada, que la teoría de la gravedad, el electromagnetismo, pero todo eso no afecta el orden moral. Porque la teoría de la relatividad o el electromagnetismo cambien un par de números, su fórmula matemática, no por eso va a implicar de que el hombre y la mujer van a ser iguales y van a anular sus diferencias y complementariedades, que son las que los hacen más fuertes y caracterizan a la naturaleza humana. Si estamos desnaturalizando, estamos desconstruyendo la naturaleza humana, es porque le estamos apostando a otro tipo de construcción. ¿A qué construcción le apostamos? Pues precisamente todo aquello que le va a hacer la lucha, la guerra, al fundamento. Y es que precisamente se trata de crear otro fundamento, un fundamento sin Dios, un fundamento donde el Dios va a ser con D pequeña, un Dios relativizado, un Dios que va a crear sus propias leyes. Hoy va a poder promulgar la pena de muerte y mañana la va a poder quitar. Hoy va a poder decir que los matrimonios entre iguales, pues del mismo sexo es igual, o sea, no hay ninguna diferencia, pues se avala, y los demás tipos de matrimonio pues son discrecionales. Matrimonios entre adultos y niños, pues todo tipo de cosas horribles, y podemos enumerar muchos más, como la ley del aborto, la eutanasia y el respeto al pobre o al anciano, todo tipo de conductas que van a recrear un escenario de caos y de destrucción de la civilización tal y como la hemos encontrado. ¿Qué es lo que nos toca hacer en este caso? Pues lo primero es señalarlo. Lo señalamos, lo describimos, lo pesamos y establecemos posibles soluciones. Pues si la solución es recuperar el fundamento, pues hay que hacerlo. ¿Cómo hay que recuperar el fundamento? Fácil. Tenemos que regresar al orden interior de nuestra conciencia y apelar a la tradición, porque la tradición no está constituida, mucho menos por la obsolescencia, sino que por lo perenne, la sabiduría perenne. Esa sabiduría es la que hay que recuperar y hay que tratar de reinstalar en las sociedades modernas. Las sociedades actuales no deben de estar ajenas, como que estamos tratando de rescatar vejestorios. No, al contrario, se esgrime una visión del mundo donde no necesariamente lo más nuevo es lo mejor. Esa es una visión demasiado optimista de la realidad, el mito de la modernidad.
No siempre lo más nuevo es mejor. Lo pasado también, no también, necesariamente puede ser mejor que lo presente. Porque para hablar de que si algo es mejor o peor, tenemos que ver en la escala de los seres si la dignificación del humano se está dando o no. Si despreciamos la vida, si prolongamos el aborto, si impulsamos la muerte, ningún tiempo moderno, por más computadoras, avances, tecnología, viajes interplanetarios, todo tipo de tecnología que ahorre energía eléctrica, bla, 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 todo eso, si no está al servicio de la vida, es letra muerta. Todo aquello que se cree y no abona la felicidad es letra muerta. Tenemos que tener claro el punto crítico hacia el cual se mueve lo humano, no hacia el cual se mueve la ciencia y tecnología. Ningún cerebro cibernético va a hablar a favor del ser humano, excepto que al final, en esa jugada de ajedrez, el ser humano se convierta en un peón y logre empoderar al fin ese sistema de cosas. Queda claro el concepto. Ni la familia, ni la sociedad, ni el orden político van a sobrevivir si olvidamos el fundamento. Un político puede jactarse de que cualquier creencia es de orden privado, pero yo les aseguro que no hay orden privado a la hora de participar del ejercicio del poder cuyas leyes se han construido principalmente alrededor de la idea de que lo bueno se da a partir del rescate de las ideas más nuevas y más vinculadas a la ciencia y tecnología, y donde lo pasado es lo obsoleto, lo que no sirve y lo que hay que poner en el sótano, y si es más, hay que quemarlo. Ese es el punto hacia el cual quiero que lleguen mis ideas, porque básicamente el concepto de inteligencia y sabiduría, el concepto de aprendizaje, está siendo circunscrito a esferas demasiado novísimas y se está desechando cualquier tipo de conocimiento o sabiduría que esté abonando para el rescate y el estímulo de todos los elementos que hemos considerado como distintivos de una sociedad civilizada. Respeto a los padres, el respeto a los maestros, el respeto entre todos los seres humanos, independiente de su condición económica, política, racial, etc. Todo eso es producto del avance humanista. Y eso es un tema demasiado crítico que debemos de rescatar, aunque sepamos que hablar de esta cosa no va a generar ningún rating en absoluto, porque nadie va a pagar por escuchar semejantes ideas. Esto son locuras para muchos, pero así de loco está el mundo, así en caos está el mundo. Así tenemos ahorita una enfermedad incurable que, de acuerdo a muchas versiones, no es algo natural, ni parece serlo hasta la fecha. Por tal razón tenemos que atrevernos a crear las hipótesis a través de un acto del pensar para recuperar las posibilidades de los vicios y virtudes de esta sociedad que debe de empoderarse en el buen sentido y no debilitarse a través del temor o a través de la angustia que puede generar un cambio que ya estaba planificado. Y eso no nos debe de sorprender. Lo que debemos de hacer es cuidar lo más importante, y es nuestra seguridad interna, nuestra paz interior, con y dentro del fundamento, cuidar la vida, cuidar la de otros, pasar claves y demostrar que el ser humano no está condenado de ninguna forma a sufrir dentro del caos y a ser aniquilado. Tenemos la obligación de avanzar y de superar, tal y como espero que hagamos todos los que hemos llegado a comprender que si ejercemos el libre ejercicio de la razón,
vamos a ser capaces de integrar y de enfrentarnos de forma positiva a cualquier cambio que pretenda anular, trastocar, o en el peor de los casos, destruir la civilización con todos sus valores, virtudes y avances que hasta el momento hemos tenido. Muchas gracias.